Cuando Kang RMC entra en la arena para enfrentarse a Daichan, el padre del rey de la espada de rango S, Seijin, las apuestas son enormes. El duelo solo termina cuando uno de los dos se rinde o pierde el conocimiento. Si Daichan gana, Kang se convierte en su yerno; si Kang gana, Daichan retrocede y deja de interferir con el horario WHCU de Saejin. Kang no se inmuta, solo le dice al anciano que cumpla su promesa. En el momento en que el combate está por comenzar, los magos levantan barreras para evitar que el edificio colapse, y entonces detectan algo imposible: Kang está usando una hoja de aura. Antes de que puedan siquiera procesarlo, Kang levanta su espada y desata un arte de espada demoníaca cargado con una fuerza aniquiladora, intentando terminar la pelea de un solo golpe. Solo la presión aterroriza a todos los que observan, y lo más aterrador es que Kang ni siquiera está luchando con toda su fuerza, porque si lo hiciera toda la arena podría morir. Aún así, Daichan bloquea con 3 barreras y aún así recibe un corte en el rostro. En lugar de retroceder, el anciano se emociona y llama a Kang el entrenador perfecto para Saejin, y luego aumenta aún más las capas de barreras mientras llegan refuerzos. Daichan lanza cortes de energía bruta que hacen que los magos de barrera sangren por la nariz y caigan como moscas, pero Kang permanece tranquilo, bloquea, esquiva y sale completamente ileso. Cuando el equipo de barreras finalmente se desmaya, Daichan termina el duelo, admite la fuerza de Kang y acepta dejar de interferir, aunque aún así intenta reclutarlo. Pero ¿cómo terminó Kang en esta situación? RMC era un artista de novelas web de tercera categoría que nunca lograba sacar algo bueno de sus historias, se sobrecargó de trabajo y murió. De repente se encuentra en el infierno donde conoce a Yamaraja. Antes de que nuestro protagonista pueda quejarse, el rey del infierno le dice que es un tipo muy afortunado porque llegó con un número único, y como recompensa RMC recibe la oportunidad de pedir un deseo, aunque no puede desear convertirse en Dios, lo cual es bastante obvio. Entonces Ramsey pide reencarnarse en el mundo de una novela. El rey del infierno acepta y le pide que elija una novela específica, que no sea una que él mismo haya escrito. Después de pensar mucho, escoge una novela con un nombre bastante mediocre cuyo argumento recuerda. El rey entonces le concede 2 favores más: el primero es enviarlo 2 años antes de que la historia comience realmente, y el segundo es concederle el deseo de ser guapo como una celebridad para finalmente tener la oportunidad de conquistar chicas. Entonces el alma de nuestro protagonista es transportada al cuerpo de Kang Shin-yuk, quien obviamente es el personaje basura. Él había fallado su prueba de aptitud y por eso asistió a una escuela normal hasta que se aprobó otra ley que le permitió volver a ser evaluado, y después de entrenar sus habilidades despertó como cazador. Nuestro protagonista se da cuenta de que su segunda oportunidad de vida podría ser peor que la primera, ya que no fue enviado al cuerpo del protagonista de la historia. Gracias a los recuerdos que acaban de aparecer, recuerda qué clase de personaje es Kang Shin-yuk, el profesor jefe del salón vecino al del protagonista que enseña esgrima. RMC finalmente abre los ojos después de luchar con su mente y se da cuenta de que realmente está dentro del cuerpo de Kang Shin-yuk. Recibe una llamada del equipo financiero del gremio Chase que quiere que confirme el acuerdo de terminación de su contrato. El servicio de atención al cliente le asegura que puede volver a llamar si tiene algún problema. Después de la llamada, Kang recibe una alerta de crédito de 38 millones en su cuenta bancaria, y su saldo total termina siendo de 300 millones. Los ojos de Kang se iluminan al ver esto y la depresión por ser un personaje basura desaparece inmediatamente. Salta de la cama y se coloca junto a la ventana para aceptar por completo que ahora es Kang Shin-yuk. Con lo poco que ha visto en los recuerdos de Kang, sabe que luchó mucho, pero con un saldo de 300 millones RMC cree que ya aseguró su futuro. En su vida pasada apenas sobrevivía, pero ahora de alguna manera obtuvo el dinero de sus sueños. Aunque existen monstruos, se alegra de seguir estando en la Corea del Sur moderna. Además es un hombre de 25 años, ridículamente guapo y con un cuerpo increíble. Básicamente tiene todo lo que podría pedir: dinero, buenas habilidades, apariencia atractiva y juventud. Aparentemente ahora es un cazador de rango B, aunque no es tan rico ni tan famoso como el protagonista de la historia, Lee Ji-sung. Sin embargo, a Kang no le importa porque lo único que quiere es una vida simple. En una revelación sorprendente, en realidad hay 2 protagonistas en la novela. El protagonista original es Kim Do-hyun, pero Lee Ji-sung fue transportado más tarde al cuerpo de Kim. Lee Ji-sung utiliza su conocimiento de la trama para buscar los puntos de poder en lugares que originalmente estaban destinados al protagonista original, y además usa su riqueza para consumir todo tipo de elixires que puede conseguir fácilmente. Gracias a todo esto finalmente alcanza el nivel de talento de Kim. Sin embargo, el camino de nuestro protagonista es muy diferente, porque al entrar en el cuerpo de Kang decide que no tiene necesidad de competir con los 2 protagonistas, ya que obviamente no es rival para ellos. Él solo quería ser el protagonista para vivir una buena vida, pero está satisfecho con lo que tiene ahora como Kang. Sin embargo, llegará un día en el futuro cuando el mundo caiga en crisis. En la historia original Kim y Lee unieron fuerzas para luchar contra los invasores y proteger el mundo.
Ahora que forma parte de la historia, Kang se pregunta si los dos podrán hacerlo otra vez, ya que terminarán siendo la última esperanza de la humanidad. Poco después Kang recibe un mensaje de la primera escuela de cazadores informándole que ha sido seleccionado como instructor de esgrima. Tras ver el mensaje decide seguir la historia original hasta que el mundo finalmente caiga en el caos. Antes de dirigirse a la escuela para retomar su trabajo como instructor de esgrima, nuestro protagonista revisa la vida del antiguo dueño del cuerpo y se da cuenta de que la vida social de Kang es tan miserable como la suya en el pasado. Solo tiene 12 contactos en su teléfono y parece que deliberadamente le dio la espalda al mundo. En su vida pasada RMC no tenía interés en las cosas que emocionan a otras personas como el matrimonio o tener hijos, siempre decía que le gustaba estar solo y que estaba casado con las novelas web. Aparentemente había perdido toda esperanza en sí mismo por ser un artista de novelas web de tercera categoría, pero en su nueva vida pretende disfrutar al máximo. Poco después se presenta en la escuela donde ha sido nombrado instructor. Entra en la oficina y se presenta con entusiasmo al primer hombre que encuentra, pero el tipo lo mira como si fuera un fantasma. Kang está a punto de morir de vergüenza cuando el hombre finalmente se levanta para saludarlo y se presenta como Park Yong-suk. Park le dice que serán compañeros de asiento, y Kang sonríe ampliamente diciendo que espera trabajar con él. En ese momento aparecen dos mujeres que empiezan a elogiar lo guapo que es Kang. Él se sonroja, pero no se sorprende porque usó uno de sus deseos para obtener un rostro atractivo. Ellas le preguntan si antes estuvo en un gremio y él revela que recientemente dejó el gremio Chase. Al oír esto se emocionan aún más porque se trata de un gremio prestigioso. Siguen llenándolo de elogios hasta que aparece un hombre de cabello verde llamado Jong Hyun-sik, quien revela que enseña manejo de lanza a los estudiantes de segundo año y que antes estuvo en el gremio Hwarang además de haberse graduado de la sexta escuela de cazadores. John le pregunta a Kang de qué escuela de cazadores se graduó, ya que parece alguien popular, pero con una gran sonrisa Kang revela que no se graduó de ninguna escuela de cazadores. En cuanto lo dice, la atmósfera de la sala cambia y una de las chicas le pregunta cómo pudo convertirse en cazador sin haberse graduado de una escuela de cazadores. Ellas suponen que estudió en el extranjero, pero Kang les dice que es coreano y que existen cazadores que no se graduaron de escuelas de cazadores. Esto mata completamente el ambiente y John se da la vuelta para irse diciendo que Kang no es más que una pérdida de tiempo. Las chicas lo siguen comentando que estaban emocionadas de conocerlo porque venía del gremio Chase, pero que ahora están disgustadas al saber que proviene de una escuela normal. Esto provoca una sensación de incomodidad en Kang y activa el sistema que carga más recuerdos del antiguo dueño del cuerpo. Resulta que existe un kit de prueba del factor cazador y aunque es la forma más precisa de confirmar la aptitud de alguien, es muy caro. En el orfanato donde Kang creció, el director malversó el dinero destinado a comprar el kit y finalmente fue arrestado. Fue entonces cuando Kang pudo ser evaluado más tarde y descubrieron que tenía aptitud para ser cazador, pero para entonces ya se había graduado de una escuela normal, lo que lo privó de la educación que reciben los graduados de escuelas de cazadores. La diferencia entre ambos grupos causó más tarde una fuerte segregación, pero surgieron protestas que exigían la ley contra la discriminación de los no graduados de escuelas de cazadores. Tras mucha presión la ley fue aprobada y quienes se graduaron de escuelas normales empezaron a conseguir trabajo, pero esto solo intensificó el odio entre las dos facciones. Por eso no es recomendable que quienes no provienen de una escuela de cazadores revelen su identidad frente a quienes sí se graduaron de ellas. Kang no puede creer que esté aprendiendo algo tan importante justo después de haber cometido ese error. Park le pide que se calme porque entiende que es su primer día y que la situación ya es tensa para él. Kang le asegura que no tiene nada de qué quejarse porque entiende su perspectiva. Incluso cree que consiguió el trabajo mediante un nombramiento especial, pero Park le dice que en realidad aprobó el examen de contratación y fue reclutado. Park también le explica que los otros profesores quizá malinterpretaron la situación. Mientras tanto John y las chicas se dirigen a un lugar privado para hablar de cómo la escuela está cometiendo un error al contratar a un profesor mediante trato especial. John cree que Kang no tiene las habilidades para enseñar esgrima a los estudiantes de primer año, aunque también piensa que la escuela debe tener alguna razón para asignarlo a ese grupo. Los tres deducen que Kang viene de un orfanato porque no asistió a una escuela de cazadores, admiten que es guapo, pero que no tiene la base necesaria para respaldarlo. Una de las mujeres planea decirles a los estudiantes de primer año que busquen otro tutor de esgrima porque Kang no es más que un charlatán. En ese momento Kang aparece mientras ellos se burlan de él. Intenta calmar la situación revelando que no fue contratado mediante trato especial, pero John no está dispuesto a dejarlo pasar y dice que le preocupa que Kang no haya sido educado en una escuela de cazadores. Luego se marcha diciéndole que se ocupe de sus propios asuntos y que se mantenga en su lugar, aunque añade que puede hacerse amigo de los profesores de materias generales. Una de las mujeres menciona que Kang es un cazador de rango B, pero John cree que Kang usó algún truco para obtener ese rango. Finalmente John sugiere que tengan un duelo de honor si Kang no está satisfecho con la forma en que ha sido tratado. John confía en sus habilidades porque está a punto de convertirse en un cazador de rango A.
En ese momento Kang comprende por qué el antiguo dueño del cuerpo era un marginado incapaz de socializar con otras personas. Él también fue un fracaso en su vida pasada y comienza a darse cuenta de que ambos eran personajes desafortunados. Sin embargo, Kang ya no está dispuesto a aceptar el destino de ser un perdedor y le dice a John que está dispuesto a luchar contra él en el duelo. John se ríe al escuchar esto y cree que Kang acepta el duelo porque su honor fue herido y también por la presencia de las mujeres. Entonces John decide darle a Kang una última oportunidad para retirarse, pero Kang insiste en que quiere enfrentarlo en un duelo. Kang dice que no puede quedarse al margen mientras John habla mal de él solo porque asistió a una escuela normal. Kang incluso va más allá y le dice a John que puede aceptar el duelo cuando haya sido ascendido a rango. John sonríe de forma aterradora, como un personaje de una película de horror, y le recuerda a Kang que será responsable de cualquier lesión que sufra durante el duelo. Kang lo calla diciéndole que es muy atrevido y sugiere que usen el campo de entrenamiento de lanza para el duelo dentro de una semana. Luego Kang señala a las dos mujeres y les dice que ellas serán testigos del duelo. John se pregunta por qué Kang tiene tanta confianza en sí mismo, pero le dice que empiece a buscar otro trabajo porque definitivamente perderá el que tiene. Más tarde ese día Kang se dirige a su aula, dejando a los estudiantes impresionados por lo guapo que es. Al principio Kang estaba preocupado por cómo iba a enseñar a los estudiantes, pero en el momento en que sostuvo la espada los recuerdos del antiguo dueño del cuerpo comenzaron a inundar su mente. Gracias a eso logra mostrar a los estudiantes cómo moverse con una espada. Todo iba muy bien por la mañana, pero el ambiente cambió por la tarde porque la noticia del duelo se había extendido por toda la escuela. Los estudiantes de Kang lo ven como un hombre muerto que camina, ya que se enfrentará al instructor de lanza. Kang sabe que las mujeres fueron quienes difundieron la noticia porque están seguras de que John ganará el duelo. Los estudiantes le preguntan si estará bien, pero él les dice que no deben intimidarse por el estatus de los demás, porque lo único que necesitan es un espíritu inquebrantable. Kang actúa con mucha confianza frente a sus estudiantes mientras les dice que se concentren en la clase, ya que en solo una semana conocerán el resultado del duelo. Kang actúa así para crear confianza en sus estudiantes. Después de la escuela, Kang toma un autobús hacia una zona de la ciudad. Planea cambiar su destino y para hacerlo se dirige al lugar donde el protagonista de la historia encontró algo que aumentó su poder. Kang entra en la cueva pensando que necesita encontrar el secreto que ayudó al protagonista, no para convertirse en un héroe que salve el mundo, sino para volverse lo suficientemente fuerte como para ganar el duelo. Poco después encuentra un portal donde se dice que está escondido un método de cultivo interno. Sin dudarlo entra en el portal y se encuentra en un desierto helado. Kang queda asombrado porque nunca supo que existía un lugar así. Está disfrutando demasiado del paisaje hasta que se recuerda a sí mismo la verdadera razón por la que está allí. De repente siente una presencia abrumadora detrás de él seguida de lo que parece ser un ataque de espada. En el último segundo Kang se lanza al suelo nevado esquivando el ataque para no ser cortado por la mitad. Kang todavía intenta entender qué está pasando cuando escucha una voz detrás de él que resulta ser la de un anciano con una túnica blanca. El hombre elogia a Kang por haber esquivado el ataque sorpresa y dice que no es una persona común. Antes de que Kang se dé cuenta, una espada ya está en su cuello y el anciano exige saber de qué secta proviene y por qué está en las llanuras nevadas. Kang se sorprende cuando se da cuenta de que el hombre le está hablando en chino, pero por alguna razón no entiende. Se da cuenta de que el antiguo dueño del cuerpo entendía chino. Kang levanta lentamente la mano y le dice al anciano que es profesor en la Academia de Cazadores de Corea del Sur y que logró entrar al lugar oculto a través de un portal. El anciano queda realmente confundido al escuchar esas palabras y piensa que Kang no está bien de la cabeza. Kang señala el portal, pero por alguna razón el anciano no puede verlo. El anciano revela que ha estado atrapado en ese espacio durante mucho tiempo y que dejó de contar después de 30 años. Kang también piensa que el anciano está diciendo tonterías hasta que le pregunta si es Choyu Rae-yong. El anciano confirma que sí y le pregunta a Kang cómo lo sabe. Resulta que Kang lo sabe porque Cho fue quien dejó el método de cultivo que el protagonista obtuvo más adelante. Sin embargo, Kang se sorprende al verlo porque el protagonista no lo conoció en su propio tiempo. Cuando el protagonista encontró el libro de artes marciales se decía que Cho ya había ascendido a la inmortalidad, por lo que probablemente por eso no se encontraron. Kang recuerda haber pedido ser enviado 2 años antes del inicio de la historia, lo que significa que llegó antes de la ascensión de Cho. Como obviamente no puede decir que lo leyó en una novela, le dice al anciano que escuchó esa historia hace mucho tiempo. Cho exige escuchar la historia y Kang la resume diciendo que Cho fue un héroe que derrotó a un dragón aterrador. Cho se siente complacido al saber que alguien presenció la batalla, y Kang se alegra de que haya creído su historia porque en realidad solo reconstruyó lo que había visto en la novela. Entonces Kang inclina la cabeza y le pide a Cho que le enseñe verdadera esgrima. Cho se sorprende de que de repente le pida orientación, pero rechaza la solicitud. Le dice que le perdonará la vida pero que debe marcharse. El anciano se da la vuelta para irse, pero Kang se niega a rendirse y le dice que tiene un duelo contra un usuario de lanza.
Kang empieza a hablar de cómo todos menosprecian la espada mientras que la lanza es alabada por su versatilidad. Kang admite que no puede derrotar a su oponente y por eso vino al espacio confinado en busca de respuestas. Sin embargo, como el anciano no está dispuesto a ayudarlo, Kang dice que volverá con el usuario de lanza para suplicarle perdón y admitir que la lanza es el arma superior. Cho no puede quedarse escuchando cómo Kang habla mal de la espada y decide ayudarlo un poco. Kang se alegra de que su truco haya funcionado con el anciano, que obviamente está orgulloso de su habilidad con la espada. Cho apunta con su dedo hacia Kang y le transfiere algún tipo de energía que le causa un dolor intenso. Cho revela que acaba de inyectar energía yang vital en sus meridianos y le asegura que su dantian se abrirá en 4 días y que sentirá los cambios en 6. Cho le dice a Kang que con lo poco que ha hecho por él ya no debería preocuparse por ser derrotado por alguien. Luego le dice que puede regresar después de ganar el duelo, porque quiere que el mundo sepa que la espada sigue siendo el arma más poderosa. Una semana después Kang y John se encuentran en el campo de entrenamiento de lanza para su duelo. Otros profesores están presentes como espectadores. Tal como se esperaba, John se burla de Kang diciéndole que se prepare para recibir una paliza. John no ve a Kang como una amenaza y le dice que puede hacer el primer movimiento. Kang no rechaza la oferta porque aún no sabe si es lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. Kang salta al aire con toda la determinación de ganar a cualquier precio. Kang golpea a John y sorprendentemente un solo ataque de Kang deja a John prácticamente en ropa interior. Todos los presentes quedan en shock cuando ven a John estrellarse contra el suelo y desmayarse al instante. Incluso Kang se sorprende al ver esto y el árbitro lo declara ganador. Luego el árbitro llama a una ambulancia porque John quedó completamente fuera de combate. Kang se queda allí horrorizado preguntándose qué le hizo el anciano Cho. Mientras aún está pensando en ello, Park corre hacia él para ver si está bien. Y habla de lo impresionado que está con la forma en que Kang derrotó a John con un solo golpe. Kang revela su plan de invitar a Park y al resto del personal a una comida para celebrar su victoria. Las mujeres salen del campo de entrenamiento con rostros amargos y furiosos porque John perdió contra Kang. Esa noche Kang y el personal salen a divertirse y beben mucho, pero cuando Kang llega a casa su cuerpo pasa por un proceso de autopurificación gracias a lo que el anciano hizo con su cuerpo. Kang se despierta sorprendido al darse cuenta de que lo que el anciano le hizo fue algo extremadamente poderoso. Debido a esto no tiene más opción que regresar al mundo oculto. Kang también planea agradecerle a Cho por ayudarlo. Kang camina por las tierras heladas preguntándose si Cho realmente no puede salir del portal como dijo. Encuentra al anciano meditando y Cho le pregunta si logró derrotar al usuario de lanza. Kang revela que lo hizo con un solo golpe y Cho concluye que el usuario de lanza debe ser bastante débil. Sin embargo Kang no está de acuerdo y dice que necesita aclarar algunas cosas, por eso vino a verlo. Kang le pregunta qué fue exactamente lo que le hizo y el anciano responde que solo abrió su dantian para evitar que lo golpearan. El anciano le pregunta desde cuándo practica artes marciales y se interesa aún más en Kang, pidiéndole que se acerque para escuchar su historia. Finalmente Kang se da cuenta de que se volvió más fuerte gracias a las artes marciales y le dice al anciano que en realidad no sabe nada sobre artes marciales. Cho se sorprende al escuchar esto y menciona que había cierta cantidad de energía interna en su cuerpo que se acumuló por sí sola porque Kang normalmente usa una espada. Kang sabe que en las novelas de artes marciales la energía interna se acumula a través del entrenamiento, pero los cazadores son diferentes. Kang le pregunta a Cho si sabía el nombre de su país antes de entrar al portal. Cho responde que su país es Min, y en ese momento Kang entiende por qué Cho no sabe nada del mundo actual, viene de un mundo completamente diferente. Kang le dice que el mundo que conocía ya no existe porque las artes marciales ya no existen en el exterior. Cho se sorprende al escuchar esto y Kang continúa explicando que apareció un poder diferente y por eso las artes marciales desaparecieron poco a poco. Kang decide contarle esto en lugar de decirle que él mismo es de otro mundo. Cho le cree como siempre y revela que perdió la noción del tiempo porque ha estado en el portal durante demasiado tiempo. Kang entonces le pregunta si tiene hambre porque le trajo comida. Le entrega un dulce enrollado y Cho disfruta mucho la comida. Después de comer el dulce Cho comenta que en su época la gente comía ginseng para prevenir la viruela. Luego Kang saca una barra de chocolate de su caja y se la ofrece al anciano, asegurándole que funciona bien en el frío. Cho decide probarla y al morder la barra de chocolate entra en un estado de absoluta satisfacción. Cho disfruta tanto el chocolate que le pide más a Kang. En poco tiempo Cho se come toda la comida chatarra que Kang le llevó y admite que la comida del mundo exterior sabe muy bien. Kang le pregunta cómo ha manejado el hambre si no hay frutas ni animales en el lugar. Cho revela algo sorprendente, desde que llegó al reino oculto nunca ha sentido la necesidad de comer porque solo necesita su energía interna para mantenerse bien. Kang se da cuenta de que está frente a un artista marcial completamente loco y comienza a pensar en escapar de inmediato. Después de que Cho confirma que las artes marciales desaparecieron y que los artistas marciales fueron reemplazados por cazadores, revela que ha estado buscando una forma de ascender a la inmortalidad.
Como ya no existen artes marciales en el mundo exterior, Cho concluye que Kang es el único artista marcial que queda. Cho sabe que Kang ya ha sentido lo que es el verdadero poder y le pregunta cómo planea usarlo. Kang divaga diciendo que solo quiere vivir una vida normal y feliz. Cho se sorprende pero también queda impresionado y finalmente le pide que se presente formalmente, ya que puede sentir que Kang no es una persona codiciosa y además es un maestro. Debido a todas estas buenas cualidades, Cho le dice a Kang que está dispuesto a aceptarlo como su discípulo, pero en un giro sorprendente Kang rechaza la oferta de inmediato. Cho se ve obligado a preguntarle otra vez para confirmar si escuchó bien o no, pero Kang mantiene su respuesta y le dice al anciano que no tiene intención de volverse más fuerte porque solo quería ayuda para ganar el duelo y ya la obtuvo, ahora quiere volver y empezar a vivir una vida normal. Al escuchar esto, el anciano se da cuenta de que Kang no está mintiendo. Cho entonces le dice que puede marcharse porque quiere prepararse para su ascensión. Kang le pregunta cómo planea ascender al reino de los inmortales y Cho explica que puede lograrlo alcanzando la cima de las artes marciales, algo que ya ha conseguido, además puede hacerlo acumulando virtud, cosa que también ha hecho al ayudar a Kang. Le dice que todo lo que necesita es un poco más de cultivo y entonces ascenderá. Como está a punto de ascender, no ve ninguna razón para dejar atrás técnicas o manuales de cultivo. Kang queda impactado al escuchar esto y Cho añade que tampoco ve necesidad de hacerlo porque no habría nadie que pudiera leerlos, ya que en el mundo exterior ya no existen las artes marciales. Kang nunca esperó este giro repentino porque si Cho no deja las técnicas ni los secretos marciales, Xion nunca los obtendrá, sin esas técnicas Xion no podrá alcanzar a Kim, y Kim tampoco tendrá motivos para esforzarse más para volverse fuerte. Al final el mundo terminaría cayendo en el caos y la destrucción total. Kang finalmente se da cuenta de que ha cambiado una parte importante de la trama incluso cuando solo intentaba mantenerse al margen. De inmediato le suplica al anciano que lo acepte como discípulo, diciendo que no pensó bien antes de tomar su decisión. Cho se sorprende al ver que Kang cambia de opinión y Kang explica que sería un desperdicio que las artes marciales de Cho se perdieran. Kang planea aprender la técnica para después poder relajarse y disfrutar de su vida. Para convencer aún más al anciano, Kang le promete que le traerá mucha comida. Cho le advierte que su entrenamiento será mucho más duro que antes y Kang asegura que está preparado para ello. Después del duelo la noticia se vuelve viral en la escuela, John fue derrotado y además llevaba ropa interior de Bob Esponja, lo que provoca que todos aquellos a quienes él había despreciado aprovechen para burlarse de él en el chat grupal. Park obviamente no soporta a John y por eso quedó satisfecho con la forma en que Kang lo derrotó. La victoria de Kang también demuestra a algunos que quienes se graduaron de escuelas normales también tienen habilidades. Además todos están contentos con el carácter de Kang porque no pidió ninguna recompensa, aunque en realidad lo olvidó. Aún así Kang está satisfecho con la cálida recepción que está recibiendo en la escuela y siente que poco a poco se acerca a la vida soñada que desea. Como ya le dijo a Cho que irá a entrenar cada fin de semana, Kang planea disfrutar la vida durante la semana. Cuando entra en su aula encuentra a sus estudiantes sentados rectos y en cuanto entra todos lo saludan con respeto. Los estudiantes le aseguran que seguirán confiando en sí mismos tal como él les aconsejó, y todos ya escucharon que Kang derrotó completamente a John. Kang pregunta cómo lo saben si solo el personal pudo ver el duelo, y resulta que uno de los estudiantes tiene un hermano mayor que es profesor en la escuela y fue él quien les contó la historia. Kang sonríe y les dice que abran sus libros y se concentren en la clase. Kang está realmente emocionado con la vida feliz que está teniendo y planea aferrarse a ella. Durante el descanso del almuerzo Kang va a la cafetería a recoger comida y la situación se vuelve algo incómoda entre él y la encargada cuando pide más porciones que los demás. Luego se sienta a comer sonriendo porque su plato está lleno de diferentes tipos de comida. Kang disfruta su comida cuando de repente aparece una mujer preguntándole si es el señor Kang que enseña esgrima en la escuela. Kang lo confirma, pero está más concentrado en la montaña de comida que la mujer tiene en su plato. Ella se sienta junto a él y Kang se ve obligado a preguntar si lo conoce. La mujer sonríe y dice que Kang es todo un actor, y le pide que se relaje porque no hay cámaras de seguridad en la cafetería. Por la forma en que le habla, Kang se da cuenta de que realmente lo conoce, pero no entiende por qué no puede reconocerla, ya que normalmente los recuerdos del antiguo dueño del cuerpo aparecen cuando se encuentra con alguien conocido. Finalmente la mujer revela su nombre al notar que Kang actúa completamente confundido, dice que se llama Xiora, y en el momento en que lo dice Kang finalmente siente que el nombre le resulta familiar. Recuerda que hay un contacto llamado Xiora en su teléfono. Xiora sonríe creyendo que Kang ya sabe quién es y dice que su apariencia puede verse un poco diferente porque cambió su estilo para adaptarse a su trabajo como profesora en la escuela. Mientras dice esto Xiora se ríe, mientras Kang simplemente intenta entender lo que está pasando. Kang recuerda que en la novela Xiora termina convirtiéndose en la profesora jefe de Sillán y que además es un personaje importante en el segundo volumen porque es miembro de la organización criminal internacional antagonista, llamada Antas, básicamente es una villana en la historia. En ese momento más recuerdos del antiguo Kang comienzan a aparecer.
Resulta que Antas es una organización anticazadores responsable de la aniquilación de innumerables cazadores, lo que la convierte en enemiga de la Alianza Internacional de Cazadores. Sin embargo, el grupo es muy difícil de atrapar porque opera en las sombras. Shiora nota que Kang sigue tenso y le recuerda que se calme porque no hay vigilancia en la sala. Kang leyó la historia hasta el final, pero no recuerda que su personaje se uniera a la organización criminal. En ese momento el sistema le informa que se ha desbloqueado una historia secundaria. Básicamente Kang está a punto de entrar en una rama de la historia donde se convierte en un asesino de Antas y esto lo deja completamente impactado. Recuerda que no tiene recuerdos de Kang uniéndose a Antas, pero entonces recuerda que la novela terminó y que el autor mencionó en una entrevista que estaba trabajando en una historia secundaria. El sistema le dice que ahora puede ver el prólogo de esa historia secundaria, y sin dudarlo Kang lo revisa. Resulta que durante sus primeros días en el gremio tenía un compañero llamado Chang-Su. Chang-Su fue quien denunció al director del orfanato y también quien salvó a Kang. Hace 2 años ambos regresaban de una misión cuando otro portal se abrió a su lado liberando una horda de monstruos. Solicitaron refuerzos, pero como otro equipo también estaba en peligro no recibieron ayuda. Kang veía a Chang-Su como a un hermano mayor, prácticamente la única familia que tenía, pero Chang-Su tuvo que sacrificarse para que Kang pudiera sobrevivir. Después de su muerte el gremio simplemente envió un informe diciendo que no tenían capacidad para ayudar porque también habían aparecido monstruos en la ciudad y tuvieron que sacrificar a unos pocos para salvar a muchos. Sin embargo, Kang no era ingenuo y sabía que todo se trataba de facciones, tanto él como Chang-Su eran graduados de una escuela normal y por eso siempre eran marginados. Lleno de rabia, Kang solicitó un despliegue en el extranjero y fue enviado a China, pero regresó a Corea después de 1 año cuando empezó a considerar abandonar el gremio. Fue entonces cuando Shiora se acercó a él y le sugirió que se uniera a Antas. Eso fue exactamente lo que ocurrió, y resulta que Kang tenía su propia historia detrás. Después de que Shiora lo contactó se unió sin dudarlo y comenzó incluso a enviar la mitad de sus ingresos como donación a Antas. También una vez invitó a salir a Shiora pero ella lo rechazó, y él intentó actuar con dignidad fingiendo que solo quería ser su amigo. De hecho solicitó trabajo en la escuela de cazadores solo para estar cerca de ella. Nuestro protagonista no puede creer que el antiguo Kang fuera tan patético que se uniera a la organización no por venganza sino por Shiora. Mientras sigue procesando estos recuerdos Shiora le pregunta si se encuentra bien. Todavía temblando por el shock, Kang responde nerviosamente que sí. Pensaba que ya tenía su vida bajo control, pero no puede creer que de repente sea miembro de un sindicato criminal. Shiora entonces le dice que está impresionada de que Kang haya logrado ser contratado por la escuela, ya que suele ser algo muy difícil. Resulta que Kang aprobó el examen en el primer intento, lo que demuestra cuánto le gustaba a ella. Shiora le pregunta cómo se ha estado adaptando a la escuela y él responde que se está acostumbrando. Shiora menciona que se sintió herida cuando descubrió que Kang consiguió el trabajo sin decírselo. Kang responde que las cosas estaban muy agitadas y por eso no lo hizo. Luego Shiora le pregunta por qué no envió la donación del mes actual. Al escuchar esto Kang se da cuenta de que no puede seguir enviando dinero a la organización si planea tener una buena vida después de retirarse. Shiora se sorprende cuando Kang le dice que ya no tiene intención de enviar donaciones, pero no se enfada porque Kang ha donado mucho en el pasado y además ahora es profesor y gana poco, así que no pueden esperar que done más. Shiora explica que las donaciones siempre han sido voluntarias, y al escuchar esto nuestro protagonista no puede creer lo inútil que era el antiguo Kang. Luego Shiora le dice que existe la posibilidad de que su clasificación también haya aumentado después de derrotar a un cazador de rango B. Sonriendo, Shiora le dice a Kang que quiere que cambien el mundo juntos, pero Kang interpreta esto como una clara invitación a destruir el mundo. A diferencia de otras organizaciones criminales, Antas tiene reglas estrictas, no pueden atacar civiles ni inocentes, y tampoco pueden atacar estudiantes de escuelas de cazadores salvo en situaciones extremas. Kang deduce que el papel de Shiora en la organización probablemente está relacionado con reclutar estudiantes. Sin embargo, esto es todo lo que sabe por lo que leyó en la novela, y se pregunta si hay más secretos ocultos en la historia secundaria. Kang entonces le pregunta a Shiora cuál es su misión y ella le dice que por ahora solo debe concentrarse en adaptarse a la vida escolar y hacer algunos amigos. Kang pide más detalles diciendo que quiere planificar bien, pero Shiora se levanta para irse y le dice que si quiere más información deberán reunirse regularmente, sugiriendo encontrarse el último martes de cada mes. Kang se pregunta por qué eligió los martes y Shiora responde que normalmente ese día no hay cenas de oficina, así que pueden cenar juntos. Con eso Shiora se marcha. Para el fin de semana Kang vuelve a entrenar con Cho, quien impresionado por su crecimiento decide escribir un manual secreto para ayudarlo a guiar la circulación de su energía interna junto con sus técnicas marciales. Cho le dice a Kang que ya le ayudó a abrir su dantian, pero ahora depende de él dominarlo. Le explica que debe practicar cada día circulando la energía interna por todo su cuerpo para acostumbrarse. Kang se concentra en meditar en lugar de responder, lo que le gana un golpe en la cabeza.
Kang grita de dolor diciéndole al anciano que está arruinando su concentración, pero Cho responde que en realidad ni siquiera se está concentrando porque puede ver claramente que algo le preocupa por la forma en que fluye su energía interna. Kang se sorprende al ver que el anciano puede percibir sus preocupaciones solo por el flujo de su energía, y Cho menciona que el flujo de energía es como la respiración. Cho entonces le dice a Kang que puede contarle lo que tenga en mente porque está dispuesto a ayudar. Kang le pregunta al anciano si parece una buena persona o una mala persona. Cho simplemente responde que depende de él hacer el bien o el mal, porque solo aquellos que poseen poder son quienes se preocupan por esa pregunta. Le dice a Kang que los perdedores de una guerra siempre son considerados los villanos, ya que están muertos y no pueden contar su versión de la historia. Cho explica que el bien y el mal no son más que ilusiones cuando no se tiene poder, porque todos los que participaron en la gran guerra entre los cultistas de sangre del bien y del mal murieron prematuramente. Después de dar su consejo, Cho le pregunta a Kang si le fue útil y él responde que sí. Entonces Cho le pide que le consiga una barra de chocolate. La última parte del consejo de Cho impacta a Kang, porque se da cuenta de que no importa si está del lado del bien o del mal, si se involucra, corre el riesgo de morir en la guerra. Kang es alguien que solo quiere ganar dinero y disfrutar de su vida, y eso contradice completamente esa situación. Esto lleva a Kang a pedir otra reunión con Seora. Seora se sorprende de que Kang quiera reunirse otra vez cuando ya habían acordado verse a fin de mes. Con un rostro serio, Kang le dice que tiene algo importante que decirle y le pregunta si puede abandonar Antas. Esto provoca inmediatamente una reacción aterradora en Seora, quien se lanza hacia la cabeza de Kang con un tenedor. Todos en el restaurante quedan impactados al verlo y empiezan a asumir que Kang engañó a su novia. Kang ya esperaba una reacción exagerada, pero no pensó que Seora llegaría tan lejos. Seora exige una explicación de lo que dijo y Kang promete explicarlo, pero sugiere que salgan del restaurante porque ya están llamando demasiada atención. Kang propone ir a su coche porque quiere mostrarle algo. Poco después ambos entran en el vehículo y empiezan a conducir hacia Incheon. Seora le pregunta por qué van hacia allí y Kang responde que necesita mostrarle algo porque las palabras por sí solas no serán suficientes. Seora aún mantiene el tenedor en el cuello de Kang exigiendo que explique lo que dijo en el restaurante. Kang entonces menciona que se unió a Antas debido a la discriminación contra los graduados de escuelas normales, pero cree que las cosas están empezando a cambiar. Seora se ríe de él por pensar que todo cambió solo porque ganó un duelo. Kang dice que no está completamente seguro, pero ve una posibilidad. También dice que quiere hacer las cosas por su cuenta sin involucrar a Antas porque la forma de actuar de la organización es demasiado extrema. Kang afirma que hay muchas cosas de Antas que no coinciden con lo que él quiere, como el terrorismo y la forma en que matan personas sin pensarlo dos veces. Seora responde que no todos los ataques terroristas fueron causados por Antas, porque algunos fueron atribuidos a ellos por el gobierno, y añade que todos los que murieron no merecían. Kang discute con ella diciendo que nadie merece morir. Seora se enfurece porque Kang se preocupa por las misiones cuando ni siquiera es él quien las ejecuta. Kang admite que tiene miedo y le pide que baje el tenedor. Seora finalmente retrocede un poco, aunque ya dejó una marca en su cuello. Kang sabía que no sería fácil abandonar una organización criminal, pero ya venía preparado. Entonces le dice a Seora que busque en las noticias el asesinato del subdirector de la agencia de gestión de cazadores, Min Young-seok. Resulta que Min Young-seok había malversado decenas de miles de millones. Kang admite que ese hombre merecía morir, pero cree que su conductor y las otras dos personas involucradas en la colisión del camión no merecían morir. El conductor había perdido a su esposa y vivía solo con su hija. Ni siquiera era un empleado permanente, sino un conductor contratado por la agencia, y terminó muriendo, dejando a su hija huérfana. Kang le pregunta a Seora si el conductor estaba involucrado en la corrupción de Min Young-seok, y Seora responde con calma que no. En la historia la hija del conductor es Lee-soa, quien más adelante tendrá un papel importante cuando se cruce con el protagonista. Kang le recuerda a Seora que después de la muerte de Min Young-seok muchos elogiaron a Antas por revelar su corrupción, pero el conductor quedó olvidado. Seora se sorprende y dice que debe haber sido un error porque las reglas de Antas prohíben atacar civiles. Kang se ríe al escuchar eso y le pregunta si cree que el conductor fue el único civil que murió por estar cerca de un objetivo de Antas. Seora se toma la cabeza con dolor y frustración porque en el fondo sabe la respuesta, pero siempre la había ignorado. Kang se alegra de haber logrado hacerla reflexionar y cree que las cosas podrían ser más fáciles a partir de ahora. De repente Seora cambia de tema y le pregunta si sabe por qué rechazó su propuesta en el pasado. Kang responde que es un poco tarde para hablar de eso, pero Seora vuelve a poner el tenedor en su cuello y le exige que escuche. Seora explica que sus padres murieron en el gran accidente de portales ocurrido 15 años atrás, cuando ella todavía era muy joven. Kang se sorprende porque ese evento no aparecía en la novela y deduce que forma parte de la historia secundaria. Kang admite que debió ser muy duro para ella, pero no entiende cómo eso se relaciona con el rechazo de su propuesta.
Seora presiona más el tenedor contra su cuello hasta que Kang empieza a suplicarle que lo deje hablar. Entonces Seora revela que los portales que aparecieron en su barrio eran de alto nivel, 4 de rango D y 2 de rango C. Era el lugar que más necesitaba ayuda y además estaba cerca de la asociación, pero ningún cazador acudió a rescatar a la gente. En cambio, decenas de cazadores fueron enviados a barrios ricos donde solo habían aparecido portales de rango F. Kang se sorprende porque se supone que fue un incidente importante, pero no recuerda haberlo leído en la novela. Seora explica que los medios informaron sobre ello, pero los ricos que recibieron protección lo encubrieron con dinero. Dice que nunca lo habría descubierto si no hubiera investigado por su cuenta. Kang finalmente comprende que ese fue el punto de inflexión que llevó a Seora a unirse a Antas. Con lágrimas en los ojos, Seora dice que quería explicar por qué rechazó su propuesta, pero hasta ahora solo ha hablado de sus padres. Luego admite que en realidad le gustaba Kang, pero no podía ignorar su deseo de venganza hasta hacer justicia por sus padres. Seora le dice que quiere que vuelva a proponerle matrimonio después de que haya completado su venganza. Kang simplemente saca la cabeza por la ventana del coche preguntándose qué clase de padres querrían que su hija se uniera a una organización terrorista por venganza. Sabe que el antiguo dueño del cuerpo habría ayudado a Seora a vengarse, pero él es una persona completamente distinta sin apego emocional hacia ella. Kang sabe que su vida será mucho mejor si simplemente se aleja, ya que conoce el futuro gracias a la novela. Está pensando en cortar la relación con Seora para disfrutar su vida cuando de repente siente como si el antiguo Kang le tocara el hombro pidiéndole ayuda. Kang se distrae tanto con esta sensación que casi choca con otro coche hasta que Seora le recuerda que mire la carretera. Ella cree que está nervioso por el tenedor en su cuello y promete bajarlo, pero Kang sigue alterado por lo que acaba de sentir. Entonces le pregunta si sabe exactamente contra quién quiere vengarse. Seora se sorprende y le pregunta si cambió de opinión, pero Kang insiste en que solo responda. Seora revela que el director de la agencia de gestión de cazadores en ese momento era Kim In-hak, aunque está segura de que no dio la orden solo. Kang le dice que Kim probablemente es aún más poderoso. Ahora, porque ya era director hace 15 años. Seora le pregunta si eso significa que retirará su decisión de abandonar Antas, pero Kang responde que no, todavía quiere irse, aunque quiere ayudarla personalmente. Seora se confunde y le pregunta cómo piensa ayudarla cuando ni siquiera Antas puede acercarse fácilmente a Kim. Kang le asegura que ahora puede ser difícil, pero más adelante será fácil. Kim actualmente es congresista y seguirá ascendiendo hasta que el protagonista finalmente intervenga. Por otro lado, Seora será descubierta como agente de Antas y arrestada, aunque no será condenada a muerte, recibirá cadena perpetua sin libertad condicional. Todo esto ocurrirá dentro de 3 años en la línea temporal actual. Como Kang ya conoce el futuro, le dice a Seora que Antas no la ayudará a vengarse. Seora quiere saber cómo lo sabe, pero Kang no puede explicarlo con palabras, así que decide mostrárselo. Le pone una condición, la ayudará, pero ella debe abandonar Antas junto con él. Seora se sorprende y dice que no hay forma de vengarse sin Antas, pero Kang insiste en que lo entenderá cuando lleguen al lugar al que se dirigen. Resulta que están camino a una de las fuentes de financiación de Antas, un lugar donde venden drogas. Poco después llegan a lo que parece ser una tienda de ropa. Es la primera vez que Kang va allí, pero sabe que la marca es solo una fachada para sus operaciones ilegales. En realidad, la tienda es el punto de distribución de drogas de Antas China en Corea. Kang se acerca al empleado y habla con él en chino preguntándole si venden Génesis. El empleado finge no entender, pero Kang le dice que ya sabe todo y le pide que simplemente le venda Génesis. El empleado mete lentamente la mano bajo la mesa mientras sigue fingiendo ignorancia y saca un cuchillo diciéndole a Kang que se largue porque ellos venden solo al por mayor. Kang sonríe y dice que obtuvo la información de Maylin. Luego le pregunta al empleado su nombre y amenaza con contárselo a Maylin. El empleado se sorprende porque no esperaba que Kang conociera a Maylin. Kang afirma que estuvo muy cerca de ella cuando estaba en China y que ella misma le dijo dónde estaba el punto de distribución coreano. En realidad todo es una mentira, porque Maylin es la hija del jefe de Antas China y la responsable de distribuir la droga en Corea. Como el antiguo Kang era bastante insignificante, no habría forma de que realmente la conociera. Kang solo usó ese nombre como último recurso. Incluso le dice al empleado que puede llamarla si no le cree, pero que deberá asumir las consecuencias. El empleado se disculpa rápidamente por el malentendido diciendo que no sabía que Kang era alguien tan importante. Luego corre al almacén para traer las drogas y Kang le pide que traiga todo lo que tenga. Cuando el empleado se va, Seora le pregunta qué estaba diciendo en chino. Kang le responde que fueron a comprar drogas, aunque sabe que ella no lo creerá hasta verlo. Le explica que esa tienda es un punto de distribución de drogas de Antas. Seora queda completamente sorprendida porque es la primera vez que descubre que Antas fabrica drogas. Antas se hizo conocido públicamente después de la aparición del protagonista, y más tarde Antas Corea y Antas China entrarían en conflicto por el reparto de ganancias.